Hola amigos, nuevamente un placer de compartir con ustedes estos momentos tan gratos cuando se abre la palabra de Dios. Y ustedes ya saben, antes de abrirla, vamos a orar. Querido Dios, vamos a abrir tu palabra. No queremos hacerlo sin antes pedirte con humildad que tú nos acompañes con tu Santo Espíritu y nos ayudes a entenderla. ¿Hay palabra de Jehová para nosotros hoy, Señor? Habla que tus siervos oyen. En el nombre de Jesús, amén. Amigos, en esta oportunidad hemos elegido no solo un pasaje, sino una historia. Y yo no creo equivocarme al decirle que esa historia casi todos la conocen. Esa historia está registrada en el Antiguo Testamento y tiene que ver con un jovencito que se llamaba David, cuando enfrentó a un gigante que se llamaba Goliat. Cuando era niño escuché esa historia y muchas veces después de eso. Sin embargo, esa historia trae algunos ribetes que no siempre lo alcanzamos a entender porque quizás vivimos muy apurados. El texto que quiero leer con ustedes está en el versículo 33 del capítulo 17 de 1 Samuel. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Esta historia se desarrolla en un contexto interesante. Los filisteos eran enemigos acérrimos del pueblo de Israel. Constantemente había conflicto. Esta vez Saúl era el rey. Esta vez los ejércitos se habían congregado para entrar en batalla. La historia tiene que ver cuando los hermanos de Saúl ya fueron llamados a ser soldados y defender los intereses de Israel. En cambio, David se había quedado, porque era el menor, era el jovencito, se había quedado cuidando las ovejas de su padre. La historia dice que cuando estos ejércitos estaban frente a frente, y tú la conoces, apareció un gigantón desproporcionado. Su presencia causaba miedo, terror, y este gigantón comenzó a insultar y a provocar al ejército de Israel. Él solo pedía un hombre. Y de todos los que estaban y componían el ejército de Israel, ni uno se atrevió a hacerle frente. La estrategia de este gigantón era simple y llanamente simplificar las cosas, de manera que él se enfrentaría al hombre que surgiría del pueblo de Israel, del ejército de Israel. Y si él vencía a este hombre, sencillamente los israelitas se sometían a los filisteos. Y si el soldado de Israel vencía a Goliat, los filisteos se sometían a los israelitas. La cosa era simple. Pero dice el texto, si tú lo lees, que el ejército de Israel se llenó de miedo. Y el miedo paraliza. Ya puedes imaginarte, del rey para abajo, todos con miedo y temor. En eso, el papá de David le dice a David: David, deja las ovejas por un momento y anda a ver cómo están tus hermanos. Así dice la historia. La historia sigue cuando finalmente David
puede presenciar en carne propia los insultos y la vergüenza a la que está sometida el ejército de Israel. Y es ahí cuando finalmente David, dice el texto, que se ofrece ir a pelear contra Goliat. Y Goliat está esperando quien le haga frente para terminar luego con este conflicto. En cambio, Saúl le dice lo que acabamos de leer. No puedes ir tú, porque hay una diferencia entre tú y ese hombre. Tú eres un simple muchacho. Él es un soldado con mucha experiencia. Él está bien armado. Tú no tienes nada. Pero aquí viene lo que Dios quiere decirnos a través de esa historia. Antes de que este conflicto se presentara, antes de este desafío, ya Dios había preparado a este jovencito llamado David. Y de eso quiero hablarte en esta oportunidad. ¿Cómo es que Dios se provee de hombres y mujeres para grandes desafíos y grandes cosas? ¿Cómo es que los prepara? David mismo lo dice, y esto me gustaría que prestaras atención. David le dice a Goliat: yo soy el que cuido las ovejas de mi papá. Aparentemente cuidar las ovejas era tarea fácil, pero no es así. Y él dice: cuando aparecía el león para llevarse una de mis ovejas, las que yo tenía que cuidar, yo le hacía frente. Cuando aparecía un oso para destruir una de mis ovejas, yo le hacía frente. Fuese león, fuese oso, yo me enfrentaba a él. ¿Estamos entendiendo? Dios, en su infinita sabiduría, ya estaba preparando a este muchacho para el desafío de su vida, para el momento oportuno. ¿De qué manera? Enviándole, mientras él cuidaba las ovejas de su padre, enviándole un león, enviándole un oso. Y cuando él veía que el león o el oso tomaba a una de sus ovejas para devorársela, él en persona le hacía frente y no permitía que esa fiera, por feroz que sea, se apoderara de una de sus ovejas. Apreciados amigos, ¿será que estoy hablando en esta oportunidad a una persona que está enfrentando en este momento a un león? ¿Al león de la enfermedad? ¿Al león del problema económico? ¿Al león de la cesantía? ¿Al león de la dificultad? ¿Será que estoy hablando a una persona que está enfrentando al oso de un negocio mal hecho? ¿Al oso de un accidente? ¿De una caída? ¿De una desgracia? ¿No será que Dios también te quiere preparar para algo? Piensa mucho. Cuando Saúl escucha lo que acaba de decir David, me gustan mucho las palabras de David, que con toda certeza y confianza dice así: fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Qué confianza la de este muchacho. Dios lo había preparado para este momento y David no lo defraudaría. Miren las palabras: yo voy a hacer frente a este hombre, porque así como Dios estuvo conmigo cuando hice frente al león, así como Dios estuvo conmigo cuando hice frente al oso,
Dios estará conmigo cuando enfrente a este hombre. Apreciados amigos, los problemas y las dificultades de la vida están para enfrentarlos. Si estás enfrentando un león en este preciso momento, hazle frente y ten la certeza y la confianza de que Dios está contigo. Ten la certeza de que Dios peleará tu batalla. El león desaparecerá de tu vida. Tú lo podrás destruir con la ayuda de Dios. Dios lo destruirá, mejor dicho, usándote a ti como un instrumento. ¿Estás enfrentando el oso? No te preocupes. Dios está contigo. Dios estará contigo. Otro detalle que me llama la atención y que tiene que ver también con la preparación de este muchacho para el desafío de su vida, tiene que ver con la habilidad que él logró al usar la honda. La honda y arrojar una piedra. Ya puedo imaginarme a David pasando tardes enteras o mañanas quizás, poniendo algún objetivo a 50, 60 metros o quizás menos y usando la honda y practicando la puntería. Tanto tiempo pasó en eso que cuando llegó el desafío de su vida, ese hombre a quien iba él a enfrentar, ese gigante llamado Goliat, tenía un solo punto vulnerable. Todo el resto de su cuerpo estaba protegido por una armadura. Y ese lugar en que este hombre era vulnerable no era otra cosa que entre los dos ojos, la frente. Era el único lugar que lo tenía descubierto. Así que ya puedes imaginarte que esas horas de preparación, esas prácticas de puntería, sabiendo usar bien la honda, caramba que le sirvieron a David en ese preciso momento. Y llegado a la ocasión, David, con esa habilidad que había logrado tener, clavó la piedra en el único lugar donde podía hacerlo. Y dice el texto que con tal precisión, con tal fuerza fue enviada esa piedra, que este hombre perdió el sentido y se desplomó cuán grande era. Y en ese momento, David aprovechó y con la propia espada de Saúl le cortó la cabeza. Ese día fue un día de victoria para Israel. Ese día Dios había ganado la batalla y para eso usó a un muchacho que aparentemente y a juicio de muchos no estaba preparado para ir a la guerra, pero a decir verdad era el más indicado y el único quizás para enfrentar al peor enemigo de Israel. Miren cómo son las cosas, cómo se dan en la vida. Aquello que nosotros pensamos, o aquellas personas que nosotros pensamos que están capacitadas, porque tienen experiencia, tienen años, tienen trayectoria, llega el momento del gran desafío y no se pueden poner de pie. Cuando piden un hombre, no se levanta nadie. Y aquel muchachito, que nadie daba mucho por él, porque quizás no tenía la experiencia, quizás no tenía la trayectoria, no tenía los años necesarios, pero sí tenía la experiencia de haber enfrentado leones y osos como parte de su preparación para el desafío de su vida. Apreciados amigos, especialmente jóvenes que me escuchan, no tengas miedo de enfrentar al león de tu vida. No tengas miedo de enfrentar al oso que pretende arrebatarte lo que tú más quieres. No pierdas el tiempo, practica lo que te gusta. Y lo que te gusta un día te puede ser muy útil para vencer el gran desafío de tu vida. Ese día Dios ganó la batalla. Ese día Dios fue enaltecido y engrandecido. Ese Dios Israel salió para adelante.
Ese día murió el peor enemigo de Israel. ¿Gracias a qué? Gracias a un muchacho que estuvo dispuesto a ser preparado, que estuvo dispuesto a cumplir la tarea más insignificante como es cuidar las ovejas, pero al mismo tiempo enfrentar los desafíos de la vida. Yo no sé qué desafío enfrentarás o si ya lo estás haciendo. Una vez más te digo, enfréntalos. Ten la certeza y la confianza de que Dios está contigo. Dios no te va a abandonar. De Él es la batalla. Él te va a dar las fuerzas para que destruyas a estas fieras que pretenden robarte la felicidad. Y así de paso te preparas para grandes tareas, para grandes cosas. Después de la música de inspiración, te haré una invitación y un llamado. Salvación viene de mi Dios, Él es mi roca, no resbalaré, mi alma está guardada en ti, mi salvación viene de mi Dios. Mi salvación viene de mi Dios. Él es mi roca, no resbalaré. Mi alma está guardada en ti. Mi salvación viene de mi Dios. Mi alma en ti reposa, porque tuya es mi esperanza. Eres mi refugio, mi salvación y gloria, mi roca eterna eres, Señor. Mi salvación viene de mi Dios. Él es mi roca, no resbalaré. Mi alma está guardada en ti. Mi salvación viene de mi Dios. Mi alma en ti reposa, porque tuya es mi esperanza. Eres mi refugio, mi salvación y gloria, mi roca eterna eres, Señor. Mi salvación viene de mi Dios. Él es mi roca, no resbalaré. Mi alma está guardada en ti. Mi salvación viene de mi Dios. Mi salvación viene de mi Dios. Mi salvación viene de mi Dios.
Qué hermosa música. Espero que sea de inspiración para ti también. Me gustaría terminar este espacio leyendo la escritura y que tiene que ver con la historia que acabamos de comentar. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y te daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y te daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Apreciado amigo, qué certeza la de David cuando dice que él lo vencería. Cuando enfrentes a tus enemigos, ten la certeza, la confianza, la convicción de que vas a vencer. ¿Por qué? Porque de Dios es la batalla, no es tuya. Dios es el que vencerá por ti. Y de esa manera darás un testimonio claro y preciso de que hay Dios en Israel, de que en tu hogar hay uno que manda, hay uno que permanece, de que en tu vida hay un Dios que te fortalece día a día en cada uno de tus desafíos, en cada una de tus empresas que tú emprendes, en cada uno de los caminos que tú deseas caminar. Dios estará contigo. En esa certeza, en esa convicción, quisiera elevar una oración para que tú no tengas miedo al oso ni al león, porque Dios te está preparando para algo muy grande. ¿Oramos? Oh Padre, ¿cómo no agradecerte por estas historias? Cuando tú te provees de jóvenes, de señoritas, de hombres y mujeres que aparentemente no tienen mucha experiencia, pero sí tienen una experiencia contigo. Han sabido enfrentar a los osos y a los leones de sus vidas y han salido victoriosos. Y cuando tienen que enfrentar una tarea aún mayor, un desafío grande en sus vidas, ya saben de quién tomarse de su mano. Ya saben que saldrán victoriosos porque están convencidos. Y danos ese convencimiento a nosotros también, de que tú estás con nosotros y así demostremos al mundo de que en tu iglesia, en tu pueblo, hay un Dios que maneja las situaciones. Te lo agradecemos desde ya, humildemente, en el nombre de Jesús. Amén. Apreciados amigos, nos vemos la próxima vez. Que Dios los bendiga.